Buen día, el día de hoy me acompañan Juan M. Sillas. Erika Garza, buenos días. Estamos nuevamente con ustedes para continuar con el podcast Amadas por Cristo, y la semana pasada estuvimos con ustedes hablando de Saraí, y el día de hoy continuaremos y terminaremos este episodio de la vida de Saraí, de Sara. Y para poder continuar con el episodio pasado, vamos a ver el libro de Génesis capítulo 17, de los versos 15 al 22. 15, ¿verdad? 17 de 15 a 22. Dijo también Dios a Abraham: a Saraí tu mujer no llamarás Saraí, mas Sara será su nombre, y le bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes y pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: ahora, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Hasta el 22. Perdón. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará, y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Y acabó de hablar con él, y subió Dios de estar con Abraham. Muy bien. Bueno, pues vemos al principio cómo Dios cambia el nombre a Abraham y a Saraí por Sara y por Abraham, ¿verdad? Abraham. Y esto no es casualidad. Dios en aquel tiempo cambiaba los nombres por algo, tenía un propósito. Ajá. El nombre anterior de Saraí era mi princesa. También se puede traducir a dominante. Uh-huh. Y ahora, como Sara, ella viene a ser madre de naciones. Y Abraham era padre enaltecido, y ahora, como Abraham, es padre de muchedumbre. De muchedumbre, sí. Vemos que Dios nuevamente le hace la promesa a Abraham de darle un hijo, y además a Sara haciéndole madre de naciones, ¿sí? Dios ya incluye aquí, hablando, ¿verdad?, con Abraham, incluye a Sara, le dice: te dará un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmó el pacto, ¿verdad?, con él, como un pacto perpetuo, y le vuelve, ¿verdad?, a recalcar a Abraham que él iba a cumplir esa promesa que ya le había hecho de darles un hijo tanto a Abraham como a Sara, uh-huh, a pesar de su larga edad, ¿verdad? Porque eran muchísimos años, ¿verdad? Y su descendencia pues iba a ser muy grande. Iba a ser muy grande, así Amén. es. Vamos ahora a Génesis 18, del 4 al 8. Vamos aquí a ver un poquito cómo es Sara, ¿verdad? Cómo era su actitud, que de la que podemos aprender nosotras también. Amén. Sí, dice del 4 al 8, ¿verdad? Dice así: que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestros corazones, y después pasaréis, pues por esto habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara, y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina, y amasa y haz panes cocidos debajo del escoldo. Y corrió Abraham a las vacas, y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche, y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol, y comieron. Así es, en este capítulo, en esta porción de la palabra podemos ver cómo venían 3 varones, ¿verdad? Y Abraham los ve, uh-huh, y los invita a venir a su casa, y él listo, ¿verdad? Hay que preparar, pero pues no lo prepara él, ¿verdad? Le da la instrucción a Sara.
Y podemos ver aquí nuevamente la buena voluntad de Sara, ¿verdad? Y la sumisión a su marido, ya que ella se encargó de atender a los huéspedes con poca anticipación. Si nosotros... ¿Y ahorita qué hacemos, no? Si en la actualidad nos avisen, ¿por qué no me dijiste hace rato? ¿Por qué no me dijiste antes? O en la mañana. Algo, y aquí, no, y ella fue obediente. Inmediatamente, en cuanto se le dio la indicación, ella fue y preparó para poder atender a la gente que llegaba a su casa, ¿verdad? Okay. Ahí podemos ver una característica de Sara de la hospitalidad, ¿verdad? Y del servicio, y aparte también de la sumisión, ¿verdad? Algo muy característico en ella, ¿verdad? Porque como lo decimos ahorita, nosotros queremos tener todo bajo control, es decir, van a venir a visitarme, voy a limpiar, voy a hacer todo, voy a tener todo listo. Y en ese momento ellos llegaron de sorpresa, ¿verdad? Iban pasando por ahí y les dice a Abraham, quédense. Y ella dijo, ¿por qué si los invitas? No hay nada en el refri. Y aparte no iba a ser un huevito revuelto. No, o sea, ¿cuánto tiempo tardó en hacer lo que iba a hacer de la comida, verdad? Pero ella lo hizo, ¿verdad? Con una actitud pronta, ¿verdad? Pronta. Y es la que debemos aprender nosotros, ¿verdad? Ser prontas y hacer, ¿verdad? Lo que se nos pide que hagamos, ¿verdad? Vámonos ahora a Génesis 18, del verso 9 al 15. Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que está detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le habían cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. ¿Es hasta el 14? ¿Hasta el 14? 15. Entonces Sara negó diciendo, no me reí porque tuve miedo, y él dijo, no es así, sino que te has reído. O sea, era algo difícil de creer, ¿no? O sea, dificilísimo, pero pues Dios lo estaba diciendo. Ajá, porque, o sea, entendamos, ¿verdad? Como mujeres que somos, que podemos comprender perfectamente esa situación de Sara. ¿Cómo? Era estéril. Era estéril, así es. Eso ya lo sabía ella porque ya tenía tiempo. Y la edad simplemente que tenía sin un hijo. Era estéril. Y en aquel tiempo, pues ellos lo veían como una maldición, ¿verdad? Y era señalado la persona, ¿verdad? Entonces para ella era muy difícil creer esto que se estaba diciendo. Otra, había cesado la costumbre de las mujeres. Ya estaba en la menopausia, ya, se ándale, puede decir. Digamos así, estaba en la menopausia. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo voy a tener un hijo? Aparte, o sea, no es creíble. Aparte, también su esposo, era ¿verdad? una persona grande. Entonces, pero dice aquí que Sara se rió, ¿verdad? Se rió para adentro. Ajá. Pero entonces yo algo que cuando estaba yo estudiando esto, yo veía que Sara en ese momento se dio cuenta que aquel que le estaba hablando conocía lo que hay en su corazón antes de que ella lo sacara, porque dice, se rió para sí, no se carcajeó, ¿verdad? Muchas veces yo lo hago, que me carcajeo así, y todo el mundo me escuche. Nadie se dio cuenta, ella lo hizo para sí, pero se dio cuenta que él sí lo supo. Entonces ahí yo creo que fue un punto más clave para Sara, para creer completamente que aquel que conocía lo que hay en su corazón también iba a cumplir la promesa que estaba dando, ¿verdad? Sí, por eso le hace la pregunta, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Sí? Y que esa risa de Sara, pues fue eso, ¿verdad? De nervios, de miedo, no que se burlara. No, al contrario. Simplemente, pues... Es que simplemente, o sea, asombro. Al tener un hijo en ese entonces no era como ahorita, ¿no? Que te abren la pancita y ya sacaban al bebé, ¿no? O sea, era un esfuerzo, o sea, era algo... y para su edad. Ajá, exacto, o sea, se necesitaba mucha fuerza para tener un hijo. Y dice un texto, creo que es Hebreos 11 parece, que dice que por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Sí? Ajá, entonces ahí ella sabía que necesitaba. Y Dios, si te promete algo, te va a dar... todo para que se cumpla, ¿sí? Porque a veces puedes decir, o sea, ¿cómo puedo hacer yo algo si no tengo
X cosa, Ajá. pero si Dios te está diciendo que hagas algo, Dios te va a dar Ujú. lo que Lo que necesites necesitas. para hacer Sí, esas como lo cosas. veíamos en el episodio pasado, hay que tener paciencia y esperar y depositar tu confianza en Él, porque Él contesta nuestras oraciones, ¿verdad? Amén, amén. Vamos ahora a Génesis 21, del 1 al 7. Y aquí vemos el nacimiento de Isaac. la promesa, ¿verdad? La Amén. promesa que Dios le hizo tanto a Abraham como a Sara. Dice la palabra de Dios 21 del 1 al 7. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos, pues le ha dado un hijo en la vejez? ¿Sí? En su vejez, sí. Vemos que fue todo un proceso de maduración en la vida espiritual de Sara, ¿verdad? Porque pues Dios cumplió lo que les había prometido A su tiempo. a su Amén. tiempo. Ujú. Y aquí hay un texto que viene a mi mente también en Salmos 30, 11 y 12. Que dice, Amén. dice, has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Amén. Podemos ver cómo Dios cambió esa tristeza que había en Sara, En Sara. ese pesar que tenía porque ella no tenía un hijo, y ahora lo cambia en gozo. Y ella misma dice, ¿verdad? Ahí en el texto que los que lo oyeren Ujú. Se reirá se conmigo. reirán con ellas, Ujú. se gozarán conmigo, ¿verdad? Entonces, ese gozo que ella tenía, esa tristeza que ella tenía fue cambiada en gozo. En gozo. Y ese gozo que ella tenía nos está alcanzando hasta la actualidad. Así es, ¿verdad? sí. Así es, y debemos nosotras aprender de ella, ¿verdad? Y caminar por fe y esforzarnos en conocer de un modo cada vez más personal a Dios, al Dios vivo y verdadero, y ver que Él promete, cumple y honra la fe de sus hijos, ¿verdad? Y podemos ver en Sara, cuando tomamos la palabra de Dios, vemos que ella creyó a la promesa, ¿verdad? Como lo leímos de Hebreos 11:11, que dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera de tiempo, de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Ella sabía quién era quien le había hecho esa promesa. Y Dios en su tiempo, pues cumplió. ¿Por qué podemos ver que Sara tenía esa confianza? Porque yo pienso, ¿verdad? Que Sara no olvidó todo lo que habían vivido desde que salieron. Y cómo Dios los había sostenido, cómo Dios había sido fiel, ¿verdad? Aunque ellos vivían errantes, como nómadas, digámoslo así, Dios estaba con ellos en cada proceso que habían vivido y en todo, ¿verdad? Entonces dice también el Salmo 103, bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Entonces, nosotros también podemos ver eso, ¿verdad? Que en el momento en que nosotros estemos en una dificultad, recordemos todo lo que Dios ha hecho, que no olvidemos todo eso que hemos vivido y de lo cual Dios nos ha sacado, y que alabemos su nombre, que lo bendigamos y que estemos confiadas, ¿verdad? Que así como nos ayudó a salir de las otras, nos va a ayudar a salir también de esta, ¿verdad? Porque Él es fiel y Él a sus hijos no los desampara. Así es, Él no deja a sus hijos. Vamos a continuar, bueno, vamos a hablar un poquito finalmente, Sara ya dio a luz, tiene su hijo, ella está gozosa porque Dios cumplió su promesa, y pues todo tiene un tiempo, ¿verdad? Su etapa de vida. Vamos a la cita para ver la muerte de Sara, o vamos a hacer referencia con Erika respecto a la muerte de Sara. Bueno, podemos ver el capítulo 23 de Génesis, del 1 al 3. Sí. Y luego ya... ...23 del 1 al 3.
Fue la vida de Sara 127 años, tantos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Het diciendo: extranjero y forastero soy entre vosotros, dadme propiedad para sepultarla entre vosotros, y sepultaré mi muerta de delante de mí. Como recordemos, Abraham y Sara vivían como nómadas, ¿verdad? No tenían un lugar fijo. Entonces, cuando Sara muere, pues él quería tener un lugar donde sepultarla, y quiso comprar un pedazo de tierra, ¿verdad? Para ahí sepultarla y tener, pues, a dónde llorarla, se puede decir, ¿no? Un lugar donde no fuera olvidado, ¿verdad? Donde no fuera olvidado, porque pues andaban de un lugar a otro, entonces tener un lugar específico, no, un lugar donde él decir, aquí está, aquí, ahí. Y finalmente fueron sepultados los dos, porque más adelante la palabra nos enseña que Abraham fue sepultado, que sus hijos, ¿verdad? Sus hijos lo sepultaron en ese lugar. Y ese lugar creo está todavía hasta la actualidad. Hasta la actualidad. Y según vemos, Sara es la única mujer que se dice cuántos años... en la Biblia, sí. En la Biblia, ¿verdad? ¿De qué edad tenía? Que se registra su edad. 127 años, y sí, pues son bastantes. Y Abraham, pues bueno, ya es otro, su esposo, ¿verdad? Vivió 38 años más que Sara, ¿verdad? Más que Sara. Sí, él enterró a su esposa y finalmente luego ya después él muere. También otra cosa que no comentamos, pero también es importante, creo yo, comentar que también podemos ver la fe de ellos, tanto Abraham como Sara, cuando Abraham ofrece a su hijo, ¿verdad? Que Dios le pide a Abraham que vaya y ofrezca a su hijo Isaac. Dices tú, después de tanto tiempo de no poder tener un hijo, y luego me das un hijo y ofrecerlo. Y vemos la obediencia, ¿verdad? Y la fe. Cuando me ha tocado dar clase a los niños en la escuela dominical, a los chiquitos, les hago ver cómo la fe de Abraham, porque le dice a los que le acompañan, aquí espérame, ahorita regreso, voy allá, y va nada más con el hijo, ¿verdad? Y el hijo le dice... ¿Qué le dice al hijo? Dice, Dios proveerá. Entonces, así como la fe de Abraham, ¿verdad? Que nuestra fe también crezca, y como dijo, Dios proveerá, y Dios provee. Y algo muy común entre Sara y Abraham fue eso, dice, que sabían que era fiel el que había prometido. Abraham, al ofrecer a su hijo en sacrificio, aún decía, aún muerto, o sea, él va a cumplir su promesa. Exactamente, porque él sabía que Dios le había dicho, vas a tener una descendencia grande. Entonces, él sabía cómo lo iba a hacer, o sea, él confió en esa promesa, no viendo nada más, ¿verdad? Ni aún lo que él tenía que hacer, pero él actuó en obediencia, ¿verdad? Pero sabía que si aún muerto su hijo, Dios le iba a dar una promesa, Dios le iba a cumplir la promesa. La promesa que había, ¿verdad? Entonces, algo que se ve también en Sara, ¿verdad? Que dice, sabían que era fiel el que lo había prometido. El que lo había prometido, así es. Y pues así como Sara, les invitamos a ustedes que nos escuchan y que nos ven, que lean la porción de la palabra, ¿verdad? Y que aprendamos de estas mujeres de la Biblia, de Sara, que era una mujer hermosa. Recordemos del episodio pasado, una mujer hermosa, era una mujer obediente, sumisa, que brindó hospitalidad, que sirvió. Sí, cometió un pequeño errorcito, ¿verdad? Pero era parte del plan, del propósito que Dios tenía, ¿verdad? Para poder tener su descendencia, que ella quería tener un hijo y se apresuró. Mas, sin embargo, Dios tenía un propósito en todo esto. Yo creo que Dios nos permite ver estas situaciones, como dijimos anteriormente, para que veamos la humanidad, ¿verdad? Y que aun cuando Sara falló, cuando Abraham falló, Dios fue fiel. Y no cambió, o sea, lo que ellos hicieron, no cambiaron los planes, el plan que Dios ya tenía, que Dios ya había trazado, ¿verdad? Entonces, ¿qué aprendemos aquí? La fidelidad, la misericordia de Dios, ¿verdad? Y que las cosas que Dios nos promete o lo que Dios quiere hacer con nosotros es por gracia, no por obras. Entonces, lo que ellos hicieron no cambió el plan de Dios. Exactamente. Porque Dios es fiel y Dios cumple. Y Dios, aún a pesar de nuestros errores, permanece fiel. Y Él usa aún nuestros errores para hacer algo bueno, ¿verdad? Porque y esto me hace a mí invitarles, ¿verdad? Si tú que nos estás viendo, has hecho, dices tú,
Dios ya no me ve, no, al contrario, Dios ahí está. O no búscale. Me puedo acercar a Él. ¿Cómo voy a acercar ¿Cómo voy yo a si después de tal todo cosa, lo que he verdad? hecho? Así es. Entonces, acércate a Él. Él es la única respuesta a tu necesidad, ¿sí? Es el único camino, es el camino, la verdad y la vida. Amén. Y tienes que buscarle. No, cualquier cosa que tú hayas hecho, Dios perdona. Y Dios la conoce, pero Dios quiere que uno se acerque a Él creyéndole, ¿verdad? Porque ya Dios, o sea, no podemos ocultarle nada a Dios. No podemos decir esto, no se lo quiero decir, o sea, Dios ya lo conoce. Pero Dios quiere que uno se acerque a Él y en arrepentimiento. Sí, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Entonces, es bonito, o sea, es agradable a nuestro alma, o sea, cuando sientes que Dios está ahí, a pesar de nuestros pecados, a pesar de todos los errores que cometemos, porque día con día lo hacemos. Pero Dios es fiel y justo. Entonces, acerquémonos a Él día con día. Y no desmayar, ¿verdad? Y confiar en lo que Dios promete. Amén. ¿Verdad? También otra cosa que es que debemos aprender, ¿verdad? Es que Dios puede usarnos a través de nosotros mismos. Podemos ver cómo Dios usó a Sara, cómo Dios usó a Abraham para cumplir su propósito, aún a pesar de sus actitudes o de lo malo, de sus errores, ¿verdad? Y Dios puede usarnos a nosotros, ¿verdad? Entonces, muchas veces decimos, sí, pero es que yo soy pecado. Todos pecamos de un modo o de otro, ¿verdad? Pero Él va a cumplir su propósito en tu vida, pero Dios lo que Él necesita es un corazón dispuesto, ¿verdad? Un corazón dispuesto, arrepentido, dice la palabra, que un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Entonces, si vamos a Él y le decimos, Señor, pues sí te fallé, Señor, pero yo quiero servirte, ¿verdad? Yo quiero seguir cumpliendo tu voluntad en esta vida, ¿verdad? En esta tierra. Entonces, Él nos restaura, Él nos levanta, ¿verdad? Y Él nos sigue en el camino, nos guía en el propósito, ¿verdad? Que Él tiene. Sí, porque nada es imposible para Dios, dice la palabra en Lucas 1:37. Y también recordemos que no hay justo ni aún uno. Entonces, y dice también Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dios puede obrar con todo su poder, con todo su esplendor en nuestra vida. Solamente te invitamos a que te acerques a Él y que le busques en oración. Un gusto estar con ustedes, Dios les bendiga y nos vemos en un próximo episodio. Gracias. Gracias.